Hace unas semanas monté un generador de plata coloidal. Para ensamblar los componentes electrónicos utilicé dos PCBs de tipo universal y realicé todas las conexiones por debajo, estañando hilos y siguiendo el esquema del montaje. Como entiendo que esto es muy laborioso para gente que no acostumbra a utilizar el soldador, he diseñado un PCB con el fin de facilitar su construcción y mejorar su acabado final. Y de paso, también le he dedicado un poco más de tiempo al firmware para mejorar sus prestaciones. En la versión anterior, la 1.2, el generador realizaba una medida de la conductividad del agua al iniciar el proceso, con el fin de ajustar el tiempo total de la electrólisis en función de las partes por millón de la plata coloidal que queríamos obtener. Como pudimos comprobar en el vídeo anterior, la conductividad del agua aumentaba con la temperatura. Además, el valor TDS del agua también iba subiendo durante la electrólisis. Así la conductividad del agua irá subiendo durante la electrólisis, pero al mismo tiempo también irá bajando si hemos calentado el agua al empezar, hasta alcanzar la temperatura ambiente. Aunque no es tan importante conseguir la medida exacta de las partes por millón en la plata coloidal, es muy sencillo corregir este problema. En la nueva versión del firmware, la versión 1.3, el generador sigue midiendo la conductividad del agua al principio para calcular el tiempo de la electrólisis, pero cada 5 minutos realiza una nueva medida para corregir de forma automática el tiempo restante, y esto lo hará en función del valor TDS que haya medido. Este reajuste también se puede hacer en modo manual en cualquier momento mediante el pulsador. Esto sería útil si se interrumpiese el proceso de la electrólisis, por ejemplo al remover el contenido o limpiar los electrodos, porque en estos casos suele variar ligeramente la conductividad del agua. Aprovechando que este generador mide la conductividad del agua, he creado una tabla con los valores TDS para poder mostrarlos en el display. Así no sería necesario comprar un medidor TDS y podremos comprobar siempre la calidad del agua que vayamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que esta medida TDS solo sería válida si se respetasen todas las características del montaje, el tipo de electrodos, la separación entre ellos y su circuito limitador de corriente. El rango de medidas TDS que muestra este generador no es muy amplio, porque su circuito limitador de corriente interfiere en la medida comprimiendo su escala. De todas formas, tiene una buena resolución con valores bajos del TDS de entre 0 y 16 partes por millón. Ahora también, durante el proceso de la electrolisis, cada 30 segundos el generador mide el valor TDS del agua y lo muestra en la línea superior del display. Esta medida se alterna con el valor de partes por millón actual que tiene la plata coloidal. Al utilizar el nuevo circuito impreso, los electrodos quedarán centrados en la caja y el PCB se fija con 6 tornillos de métrica 3. Así el diseño de la pieza 3D de la base de la caja también lo he cambiado. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Si eres aficionado a la electrónica, te aconsejo que eches un vistazo a la pestaña de Proyectos compartidos. Allí encontrarás muchas ideas y además podrás compartir tus proyectos o consultar cualquier duda que tengas a un grupo de gente que comparte tus mismas aficiones. Si quieres obtener un acabado profesional en tus diseños, recuerda que PCBWay también realiza trabajos de impresión 3D, piezas de plástico por inyección, mecanizados en metal y trabajos de fresados con CNC. Y si eres profesional y necesitas ayuda para diseñar o fabricar algún dispositivo electrónico, PCBWay pone a tu disposición su departamento de ingeniería para hacer que tu proyecto se convierta en una realidad. He encargado los circuitos impresos para este generador, un PCB para montar todos los componentes del generador de plata coloidal y este otro más pequeño para facilitar las conexiones entre la placa de control y el display. Este PCB será muy útil para utilizarlo en futuros proyectos en los que se utilice un display LCD de 2x16 caracteres, ya sea de formato pequeño o el más grande. Los PCB los encargué el día 2 de enero y hoy día 8 los he recibido. El PCB grande lo hice con las esquinas redondeadas y el acabado es muy bueno, todos los bordes están pulidos. Lo único que veo es que la serigrafía, que la hice en 2 capas y solo han serigrafiado una. La capa que mostraba el valor de los componentes no aparece en la serigrafía, pero no importa porque sí están sus referencias con el esquema de diseño. En este PCB he puesto las conexiones para 2 modelos de fuente de alimentación de 5 voltios. Ambas fuentes son de 700 mA. Esta es la que monté en el otro generador.
y esta más pequeña es la misma en versión más moderna. Están adaptados los terminales a la fuente grande y también a la pequeña, aunque se podría montar cualquier otra poniendo unos cablecillos. Según el fabricante, esta fuente pequeña también es de 700 mA, pero no me fío mucho por el reducido tamaño de su transformador y tendré que comprobar su comportamiento. Durante el montaje del primer generador me encontré con un problema en la alimentación, porque al conectar el relé que alimenta el circuito Step Up, se producía un pico de consumo y en algunas ocasiones se bloqueaba o reiniciaba el microcontrolador. Este problema se solucionó cuando monté dos condensadores de 1000 microfaradios en la línea de alimentación de 5 voltios. Lo extraño es que se sigue apreciando una pequeña fluctuación en la iluminación del display cuando se conecta al relé. Para salir de dudas, antes de elegir la fuente de alimentación a montar en el nuevo PCB, hice estas medidas de consumo con el osciloscopio. Para obtener una gráfica de corriente al alimentar al relé de circuito Step Up a la vez, puse una resistencia de 0,8 ohmios en serie con la alimentación de 5 voltios. Las puntas del osciloscopio del canal 1 las puse en la salida de la fuente de alimentación que estaba midiendo, con el fin de comprobar el comportamiento de cada fuente con carga y sin carga. Y las puntas del canal 2 del osciloscopio las puse en paralelo con la resistencia de 0,8 ohmios. Para obtener el valor de la corriente, solo hay que dividir la tensión que muestre el osciloscopio entre el valor de la resistencia. Para empezar, la fuente de alimentación pequeña no llega a dar los 5 voltios. Cuando está cargada, mide 4,78 y la antigua da 5,05. Si observamos las gráficas de corriente, con la fuente antigua se produce un pico de corriente de 1,67 amperios de muy corta duración, pero suficiente para que la fuente de alimentación pudiese cortar su salida, ya que esta fuente es de solo 700 mA. Después consume 288 mA durante 81 milisegundos, el tiempo que tarda el módulo Step Up en cargar sus condensadores y estabilizar la tensión de salida. El consumo en funcionamiento del relé y el módulo Step Up, alimentados con la fuente de 5 voltios, es de 116 mA. Con la fuente de alimentación pequeña, que es la versión moderna y también de 700 mA según el fabricante, el pico de arranque es de 1,1 amperio, también de muy corta duración, baja a 250 mA y se mantiene durante 97 milisegundos. Luego baja la corriente a 118 mA, que sería la corriente de funcionamiento con la fuente cargada. Si comparamos ahora lo que ha sucedido con la tensión en ambas fuentes al conectar la carga, con la fuente de alimentación antigua la tensión cae desde 5,1 voltios a 4,49 y con la nueva desde 4,9 voltios hasta 3,7. Cuando se estabiliza el consumo, la caída de tensión de la fuente antigua es de 50 milivoltios y si lo dividimos por la corriente de 116 mA, tenemos la resistencia interna de 0,43 ohmios. Con la fuente nueva, la caída de tensión es de 120 mA y si lo dividimos por el consumo de 118 mA, su resistencia interna sería de 1 ohmio. Lo que también se aprecia es que la nueva versión de la fuente filtra mucho más las frecuencias transitorias que se montan sobre la tensión continua, pero a cambio su tensión de salida es menos estable. Teniendo en cuenta que el transformador de la fuente de alimentación nueva es más pequeño que el de la antigua, no parece muy lógico que ambas fuentes sean de 3,5 vatios. Voy a montar la fuente de alimentación antigua porque me parece más fiable y además su tensión de salida es igual a la que monté en el primer generador. Al ser la tensión de alimentación igual en los dos generadores, el valor de la calibración del SUD no tengo que cambiarlo y así podré utilizar el mismo firmware en los dos generadores. Este es el PCB para acoplar los 16 pines del display a los 8 pines de salida. Esta marca sería el pin 1. Se conecta por detrás con una tira de pines. El propio display serviría como soporte y luego se acopla al circuito impreso y se suelda. El potenciómetro de contraste se puede montar vertical o tumbado, dependiendo del sitio que haya. Y estos son los 8 hilos de salida, que se podría poner un conector o soldar los hilos directamente. Si no hay muchos sitios, se puede quitar el conector y soldar los hilos. También se podría poner en un display grande. El problema es que este display tiene el ánodo y el cátodo del backlight, lo tiene en el otro lado. En este caso se pondría una tira de pines de 14 y luego se soldaría un hilo desde el pin 15 al ánodo y desde el pin 16 al cátodo.
Durante las pruebas iniciales que hice con este nuevo montaje, se volvió a repetir el mismo problema que tuve con el montaje anterior. Al cerrarse el relé, en algunas ocasiones se reiniciaba el Atmega 328. Como lo único que cambia con respecto al montaje anterior es el PCB, lo primero que hice es revisar las vías de alimentación y sus desacoplos. Aquí se ven todas las conexiones del PCB, resaltando la red de alimentación de más 5. En este PCB coloqué los dos condensadores de 1000 microfaradios separados en las dos zonas, uno a la salida de la fuente de alimentación y el otro en las proximidades del relé, porque son los dos puntos de mayor consumo de todo el circuito. Así, la poca resistencia de la línea de positivo que une ambos condensadores, junto con ellos, forman un filtro pi. Al otro lado del último condensador está la vía que alimenta el display, el transistor de control del relé, el circuito reset y la alimentación del Atmega. El condensador de desacoplo de 100 nanofaradios del Atmega lo puse al final de la vía, para suprimir cualquier posible inducción entre el segundo condensador electrolítico y el final de la red de más 5. Lo único que cambia con respecto al montaje anterior es que los dos condensadores electrolíticos están muy cerca del Atmega y además sus conexiones son con hilo y estaño, son de una sección bastante mayor que en este circuito impreso. Aunque ya había hecho las pruebas de comportamiento de la fuente de alimentación, me faltaba por comprobar qué sucede con la tensión que le llega al Atmega 328 en el PCB, con los dos condensadores de 1000 microfaradios conectados y todo funcionando. Al medir con el osciloscopio me encontré con algo que no esperaba. El pico de consumo tan alto que se produce al alimentar el circuito step-up descarga los condensadores y provoca que la tensión baje hasta 2,93 voltios durante 27,4 milisegundos. Tiempo hasta que se recupera la fuente y se vuelven a cargar de nuevo los condensadores. Como el umbral de indecisión del microcontrolador está en el 50% de su tensión de alimentación, 2,93 voltios están muy próximos al punto donde actúa el circuito reset del Atmega. En estos casos el problema se debería resolver donde se produce y se debería cambiar la fuente de alimentación por otra que soportara mejor los picos de consumo. Este es el problema de las fuentes de alimentación conmutadas, que se protegen y provocan cortes a su salida. Como el pico de caída de tensión cambiará muy poco, aunque se aumentara la capacidad de los condensadores electrolíticos, colocando un condensador de 10 microfaradios entre los pines 7 y 8 del Atmega, que es la entrada de alimentación, se evita que entre cualquier pico transitorio y se reinicie el Atmega, porque alimentado a 5 voltios no debería reiniciarse hasta que bajara su tensión hasta los 2,5 voltios. La base de la caja ahora está hecha con una sola pieza, porque la serigrafía inferior apenas se daña con los soportes de la impresión 3D, y así se simplifica el montaje. Con el fin de facilitar la inserción y ajuste de los soportes de los electrodos en la base de la caja, he diseñado esta pieza 3D. Esta guía alineará correctamente los electrodos y los mantendrá con su inclinación de 5 grados antes de pegar los soportes en la caja. Después del montaje, esta pieza también servirá para proteger los electrodos cuando no se usa el generador y no será necesario desmontar siempre los electrodos después de cada uso.
Ya está solucionado el problema de los reinicios y solo me falta comprobar el funcionamiento de las nuevas funciones. Voy a utilizar estos electrodos de cobre en dos vasos de agua. Uno tiene agua del grifo con un TDS superior a 60 partes por millón y el otro es agua filtrada por ósmosis inversa. Conecto la alimentación. Muestra la versión del firmware, es la 1.3. Conecta el relé para comprobar que no están los electrodos sumergidos. Muestra el valor de partes por millón al que queramos llegar, al arrancar es de 50 y ya está listo para empezar. Meto los electrodos en el agua filtrada por ósmosis inversa, hace 6 medidas del nivel TDS, marca las partes por millón y la corriente, vemos que va subiendo, toma la mayor y calcula el tiempo. Esta era el agua filtrada, ahora el tiempo serían 100 minutos 56 segundos. La corriente 1.45, lo saco y ahora lo voy a poner en el agua del grifo. Sube la corriente a 2.37, está actuando el limitador de corriente, pero el tiempo es el de antes. Pulso hasta capacizar la almohadilla, suelto y ya se ha actualizado al nuevo tiempo, 58,54 minutos. Al subir la corriente de la electrólisis, el tiempo es menor para alcanzar las 50 partes por millón. Esto, si no lo hubiera hecho con el pulsador, de forma automática a los 5 minutos se habría actualizado. La línea superior indica las partes por millón alcanzadas, el objetivo serían 50 y cada 30 segundos alternar la presentación por el TDS del agua. Hace una medida y la muestra. Ahí lo indica, está por encima de 60 partes por millón, es el agua del grifo. Está en 2,36 mA, voy a cambiar otra vez el agua. Ha bajado a 1,42, pero el tiempo no se ha actualizado. Pulso para que se fuerce la actualización, la almohadilla y ahora ha subido a 94 minutos. Si no hubiera pulsado, a los 5 minutos de forma automática se habría actualizado el tiempo.